Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi molesta opinión. A mí la película me gusta muchísimo, pero debo reconocer que hay cosas que no me gustan. El actor elegido para interpretar a Batman, pues no hubiera sido mi elección, no me parece que encaje todo el personaje. La química con la chica protagonista, pues tampoco funciona demasiado bien a mi entender. El traje de Batman no me gusta nada. Y la película, bueno, pues aunque no se hace pesada ni mucho menos, pues creo que hubiera sido posible recortarla un poquito. Pero aún así, como digo, el conjunto me gusta mucho y de hecho, pues es una película que está considerada por la mayor parte de los fans, pues la mejor película de Batman y una de las mejores películas del género de superhéroes. Estoy hablando, por supuesto, de Dark Knight, del Caballero Oscuro, la segunda parte de la famosa trilogía de Christopher Nolan. Con esto quiero decir que una película puede ser estupenda, puede ser maravillosa y aún así tener sus fallos y sus cosas que, bueno, pues uno quizá hubiese hecho de otra manera. Porque lo que importa en realidad es el conjunto. Y esto mismo me pasa con esta de Batman de Matt Reeves, que se ha estrenado hace unos pocos días en España y que, bueno, pues parece ser que está cosechando opiniones encontradas, pero que pese a eso está funcionando bastante bien en taquilla. The Batman es una película que me ha gustado mucho, pese a que, como iré comentando más adelante, pues hay muchas cosas que yo cambiaría o que no me acaban de convencer. ¿Me parece esta la mejor película de Batman? Pues bueno, no me voy a pronunciar por dos motivos. Primero, porque no es justo comparar una película que acabas de ver hace unos pocos días con otra pues que conoces igual hace 10 años, 8 o 12 y que has visto pues 10 veces. Esto es como comparar la chica que acabas de conocer hace 4 días con la que todo es maravilloso y feliz, pues con la pareja con la que llevas 10 años. No es justo para ninguno de los dos y creo que la comparación que puedes hacer pues no es del todo objetiva. Y por otra parte es que no me interesan los rankings. Quiero decir, me molesta bastante esta historia de que cuando vamos a ver una película tenemos que compararla con una o con otra. Estas elecciones tan propias de internet de qué el Spider-Man es el que te gusta, cuál es la mejor película del Capitán América o qué es la mejor película de superhéroes. Hay que disfrutar las películas en sí, verlas, disfrutarlas y no obsesionarse con si esta es mejor que la otra o la otra mejor que esta. Por lo tanto, en este comentario voy a obviar el tema de los rankings, no me voy a pronunciar y voy a dedicarme simplemente a hablar de esta película, intentando entrar en las menos comparaciones posibles con otras películas del Caballero Oscuro. Como casi todos los personajes de cómic que llevan mucho tiempo publicándose, pues Batman no solo hay uno en el universo de las viñetas, sino que hay muchos. Muchos personajes, muchos estilos de personaje, más serios, menos serios, más aventureros, más detectivescos, más oscuros, más luminosos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tendrá su versión que más le guste y algunos de estos han sido llevados al cine y otros no. Una de las opciones o una de las versiones de Batman que gran parte de los aficionados echábamos de menos ver en el cine, porque apenas se había aprovechado, es la versión, digamos, detectivesca del superhéroe. No en vano, uno de los sobrenombres de Batman es el mejor detective del mundo, y esto es algo que apenas habíamos visto en las películas. Y bueno, creo que podemos tachar un poco ese check que teníamos aquí pendiente, porque esta de Batman precisamente se centra en este apartado detectivesco. Y más allá de que la historia, la narración, la aventura o el caso que se nos narra esté mejor o peor desarrollado, creo que cuando hablamos de películas de este tipo de personajes que ya conocemos bastante de las viñetas o de cualquier otro medio, o sea, del cómic o de las novelas o de cualquier otro medio distinto al cine, pues lo que queremos, más allá de que nos guste o no la historia que nos cuentan, es que el personaje esté plasmado de la forma que nos gusta verlo o de la forma que nosotros entendemos que es la correcta, por decirlo de alguna manera. Y a mí debo decir que este Batman que se nos ha mostrado en esta película, este mundo en el que vive, este enfoque de su universo, me ha gustado mucho y si no es la versión más acertada que se ha hecho hasta ahora, pues está muy cerca de serlo. Y me ha dejado muy muy contento. Tenemos aquí este Batman en una especie de año 2, en el que bueno, ya lleva un par de años como cruzado contra el crimen y bueno, evidentemente ya tiene cierta veteranía, pero aún tiene mucho camino por recorrer y se encuentra en un momento en el que tampoco tiene muy claro cuál es su identidad o cuál es su lugar en el mundo de los superhéroes o cuál es su misión realmente en Gotham. Es un Batman que curiosamente colabora estrechamente con la policía, por lo menos con algunos de sus miembros. Le vemos aquí directamente entrando en la escena de varios crímenes de forma sinceramente un poco incomprensible. Es cierto que goza de la confianza del teniente Gordon todavía, pero claro, el teniente Gordon es de momento teniente Gordon, no comisario, no es el jefazo de la policía de Gotham y resulta un poco extraño pues que se le permita el acceso
a estos, digamos, escenarios que deberían estar vetados para cualquier persona que no pertenezca al cuerpo de policía, sobre todo cuando el comisario en aquel momento pues no parece que le tenga mucha simpatía. Pero bueno, no se nos explica bien a qué viene esta relación con la policía. Para mí es uno de los huecos que tiene la película. Pero bueno, la realidad es que Batman participa directamente en este tipo de investigación, y en este caso concreto, que es el tema de los asesinatos que comete este enigma pues tan siniestro que vemos en esta película, muy alejado de, evidentemente, de su encarnación en los cómics y por supuesto de aquel ridículo Jim Carrey que participó como Enigma en Batman Forever. Y si importante es quién es este Batman, en este momento también es importante dónde desarrolla sus correrías, sus aventuras. Obviamente el escenario tiene que ser el Gotham, pero claro, también, como en el caso de Batman, tenemos muchas Gothams a lo largo de la historia. Posiblemente esta ciudad de Batman es la representación más corrupta, oscura, sucia y depravada de todos los Gothams que hayamos visto posiblemente en la historia de las adaptaciones en el cine. Es cierto que la de la trilogía de Nolan también es una ciudad bastante corrupta, pero yo creo que en este caso se lleva la palma y tenemos una ciudad realmente sucia en la que, bueno, prácticamente todos los grandes estamentos están corruptos, y esto pues hace que el trabajo de Batman sea muy complicado, sobre todo porque es muy complicado también saber de quién te puedes fiar. Esta ciudad, pues bueno, recuerda un poco al Nueva York de los años 70, con una delincuencia disparada en las calles y, como digo, todo es tan sucio y corrupto que incluso el propio padre de Bruce Wayne, Thomas Wayne, que tradicionalmente está representado como un personaje absolutamente blanco, heroico y, pues digamos, dotado de los más altos valores que el ser humano pueda tener, pues aquí realmente es un personaje también, digamos, ligeramente cuestionable. Me gusta este Gotham, me gusta mucho su tratamiento y su enfoque. Lo que echo de menos es que visualmente no me parece una ciudad, un escenario que tenga personalidad. No encuentro que sea identificable este Gotham como, por ejemplo, lo era el de Tim Burton. Y bueno, evidentemente aquello era un cuento de hadas, un escenario de cuento al estilo de Burton, lógicamente, pero estaba claro que era una ciudad que era reconocible prácticamente en cualquier edificio. En este caso, este Gotham, pues bueno, puede recordarte a varias ciudades de Estados Unidos, pero creo, como digo, que carece de identidad, y es un poco algo que también me parece que es pues algo que no me acaba de convencer de la película. Por otra parte, este caso policíaco, que tanto nos recuerda a películas como Seven o Zodiac o la propia Mindhunter, otra serie que tiene mucho que ver con David Fincher, quien es inevitable recordar cuando vemos la película. De hecho, es una película que perfectamente podría haber dirigido él. La película tiene una fotografía fantástica, estupenda, que recuerda muchísimo al tono de estas películas, esos tonos azules, oscuros, metálicos, tan propio de Fincher, que crea un ambiente extraordinario y que a mí tanto me gusta. Y de hecho creo que por eso, entre otras cosas, me gusta mucho esta película, porque ese tipo de cine me encanta. Lo que ocurre es que creo que primero, el caso que se nos cuenta pues podría haber sido más interesante y estar mejor desarrollado. Creo que no se le saca todo el partido que se podría sacar a un caso de este tipo. Y segundo, en relación también a esta concomitancia con Seven, me parece que de forma un poco absurda para mí se echa mano de unos elementos que resultan demasiado similares, por no decir idénticos, a los de la película de David Fincher, ¿no? Yo entiendo que adoptes esa escenografía, que adoptes esa atmósfera, ese tono, esa fotografía, porque funciona perfectamente con este tipo de Batman, ¿no? Pero cuando sacamos un personaje que poco más o menos parece el John Doe de aquel Seven, con esa casa llena de cuadernos, un personaje que se entrega voluntariamente y demás, creo que no había necesidad de utilizar estos elementos precisamente, que inevitablemente hacen pensar pues que nos estamos pasando de homenaje a aquel clásico ya prácticamente del cine, ¿no? Es inevitable, lógicamente, cuando hablamos de esta película, pues claro, hablar de los actores, o sobre todo del actor protagonista, Robert Pattinson. Es cierto que recordemos que este proyecto de Batman, en un principio de euforia y de alegría y demás, pues iba a ser protagonizada, dirigida y escrita por Ben Affleck, que a mí personalmente me había encantado como Batman en Batman contra Superman, pero bueno, todo aquello se desmoronó. Affleck se fue poco a poco
desentendiendo de las funciones aquellas hasta desvincularse del proyecto completamente. Y cuando se habló de Matt Reeves, que es un director que a mí me gusta mucho, la verdad, me gustan mucho las películas que he visto de él, y se habló del protagonista que se había elegido, que no era otro que Robert Pattinson, pues es cierto que yo no me puse muy contento precisamente. Es cierto que ya ha habido muchas veces en las que se nos han anunciado personajes o actores para interpretar personajes que no nos parecían adecuados. Siempre cito con los ejemplos porque pues son los más claros para mí de Daniel Craig como James Bond o de Gal Gadot como Wonder Woman. Ejemplos que a priori a mí no me parecían nada adecuados para los personajes y que luego funcionan estupendamente. Y como ya me he equivocado varias veces, pues me tomé esto en cuarentena, digamos. No es que Pattinson me entusiasmase, pero bueno, decidí esperar a ver realmente cómo funcionaba en la película. Y bueno, ¿cómo funciona la película? En principio, como Bruce Wayne, no me gusta, pero porque no me gusta cómo está escrito el personaje de Bruce Wayne. Esto no es algo achacable al actor, es un problema o una característica del guión. El guionista y el director han querido que el personaje sea así y Pattinson habrá hecho lo que le han dicho que hay que hacer. Pero me parece primero que es un personaje desaprovechado, que está excesivamente torturado para mi gusto, de hace mucho ya que murieron sus padres como para que todavía el hombre esté así, y que se le muestra excesivamente demacrado y creo que se cargan las tintas demasiado en este aspecto hundido, demacrado y prácticamente casi como acabado, ¿no? Le vemos sucio, desgreñado, escuálido. Yo no sé muy bien por qué se le saca sin camisa. No sé si es muy bien para desmentir eso de que no había entrenado o no, porque realmente el aspecto que tiene es de no haber entrenado muy poco. Y como digo, no hace falta que Batman esté muy cachas, pero bueno, sácale con una camisa. No hace falta recrearse en este aspecto de prácticamente estar en estado terminal. Y bueno, en cuanto a su aspecto como Batman, me gusta mucho más. Es cierto que yo he visto la película en versión doblada, con lo cual no he podido evaluar el trabajo que hace con la voz, que he oído que según tengo entendido es muy bueno, pero sí me parece que tiene muy buena presencia. Entiendo que se ha trucado un poco las tomas para que parezca más alto de lo que es, porque realmente hay momentos en que parece un tío impresionante que saca la cabeza a todo el mundo que tiene alrededor, cuando Pattinson no es realmente tan alto, pero creo que queda muy bien y que no tengo ninguna pega con su presencia. Así que bueno, valoración de Pattinson, no es que me entusiasme, pero realmente no me disgusta su trabajo ni creo que desde luego suponga ningún problema para la película. Debo decir también que creo que la importancia del actor que interpreta a Batman es relativa, ¿no? Es cierto que tenemos todo claro cuáles son las películas buenas y malas de Batman, pero pues si Christian Bale hubiera protagonizado Batman y Robin y George Clooney hubiera protagonizado El Caballero Oscuro, pues posiblemente Batman y Robin seguiría siendo un horror de película y El Caballero Oscuro pues seguiría siendo una película muy buena. Creo que una vez que se respetan ciertos criterios mínimos, evidentemente necesarios para encarnar a este personaje, pues al final lo importante y relevante es el guión y la dirección más allá del trabajo del actor. Así que bueno, Pattinson lo hace bien, es un buen actor, todos lo tenemos claro, creo que más allá de chistes de Crepúsculo y demás, es evidente para todo el mundo que es medianamente objetivo en esto, que eres un actor que ha hecho muy buenos papeles y creo que aquí cumple y lo hace muy bien y posiblemente si la película contiene una secuela pues se desarrollará mucho más su papel como Bruce Wayne y podemos disfrutar aún más de su talento. Y esperemos que bueno, pues en su vida normal deje de parecer aquello un vídeo de los Cure, porque realmente es uno de los pocos casos en los que Bruce Wayne da más miedo de paisano que vestido de hombre murciélago. Y eso que aquí tenemos un Batman realmente terrorífico, ¿no? Se nos muestra sobre todo al principio cómo consigue inspirar miedo en los criminales. Como se ha comentado muchas veces en los cómics, realmente los criminales deberían temblar ante la imagen de Batman y aquí tiemblan no solo ante su imagen, sino simplemente ante la idea de que aparezca, ¿no? Vemos este magnífico principio en el que todos los criminales que están cometiendo delitos en Gotham esa noche, pues miran a las sombras con miedo, pensando que en cualquier momento Batman puede aparecer. Como dice él, no puede estar en todas partes, pero el miedo que causa a los criminales sí puede ser omnipresente y ahí reside su fuerza. En cuanto al traje, pues bueno, me ha funcionado mejor que lo que parecía prometer en las fotos de rodaje, pero bueno, no me acaba de convencer nada la máscara, esa especie de máscara veneciana que lleva, con ese cuello como parte de la capa que le sobresale por detrás, y no me gustan nada tampoco las orejas de la máscara.
Por lo demás, bueno, el traje yo creo que funciona. Es un traje que no se ciñe al cuerpo, como es lo habitual hoy en día en las películas de superhéroes y en los cómics, sino que es un traje bastante más armado y blindado, como parece lógico y práctico, ¿no? De hecho, creo que este es el Batman que más tiros hemos visto recibir en las películas y frente a los que parece estar protegido gracias, supongo, a ese traje blindado. No tenemos aquí un Batman demasiado tecnológico, no es este cacharritos de Christian Bale que tenía toda una unidad de investigación y desarrollo a su servicio con miles de millones dedicados simplemente a generar gadgets para él, y aquí bueno, pues tiene poquita cosa. Es cierto que tiene esas lentillas súper tecnológicas que a mí me parece que no cuadran mucho con el resto de su equipamiento, pero que dan mucho servicio y que luego reproducen una especie de máquina muy retro como parece de los 50. Y luego evidentemente tenemos que hablar del Batmóvil, de ese monstruo de coche que lleva y que a mí parece que funciona fantásticamente y que tiene una presencia realmente contundente y un sonido atronador. Es un coche, pues una vez más, realista entre comillas, ¿no? Parece un coche que podría haberse construido pues alguien que sepa mucho de mecánica, pero realmente que puede ser real en el mundo en que vivimos. Y es cierto que esta película se habló de que muchas veces que la trilogía de Nolan era muy realista, pero yo creo que esta lo es todavía más, y este realismo se ve en su coche, en su tecnología y en ese traje hecho pues como con parches que parece un traje que alguien podría hacerse, por decirlo de alguna manera, en su casa. Y es este coche pues el que protagoniza una de las secuencias más recordadas de la película, ¿no? Que es la persecución, esa espectacular persecución con el Pingüino, que bueno, a mí me parece una virguería técnica, un prodigio de montaje y realización, pero que por poner la pega me falla un poquito en que le falta un poco de oxígeno. Creo que Matt Reeves intenta meternos dentro de la persecución, casi todos los planos son subjetivos o dentro de uno de los dos coches, y me parece un poco asfixiante. Eché de menos algún plano más general en el que nos ubicásemos más en dónde estaban los coches en relación uno con el otro y en el contexto de la ciudad en general, pero bueno, lo cierto es que la secuencia es tremenda, espectacular y fantásticamente rodada, con ese pequeñito detalle de que, bueno, pues esa suerte que tiene Batman de que aparece la rampa por la que saltar justo en el momento adecuado. En cuanto al resto de los personajes, me parece que, bueno, en general son buenos actores, pero que las pegas, entre comillas, que puedo tener con ellas, pues se deben al guión, ¿no? Por ejemplo, Catwoman creo que está muy bien, creo que es un personaje felino que funciona fantásticamente y que, bueno, lo que he hecho de menos un poquito más de contexto en su historia. En cuanto a Gordon, pues es cierto que a mí este Wright es un tío que no me acaba de caer simpático por alguna razón. Yo no dudo que es un gran actor, pero no sé, en casi todos los papeles que le veo no me acaba de caer simpático, pero es un tema ya mío de piel química y eso hace pues que sí, que me parece que lo hace bien como Gordon, pero posiblemente pues no sería el actor que yo hubiese elegido para este personaje. Un poco me pasa un poco lo mismo con Alfred, que sí, que yo no digo que Serkis no sea un buen actor y que esté bien escrito su papel, pero es que realmente no es el Alfred que a mí me gustaría. Yo pienso que, bueno, mi arquetipo de Alfred va mucho más en la línea de lo que era Michael Caine en las películas de Nolan, ¿no? De ese anciano mayordomo que ha cuidado a Bruce Wayne desde joven y que, bueno, pues es prácticamente como parte de su familia y una figura, digamos, casi no de padre, sino más bien de abuelo. Y bueno, por no extenderme mucho más en los personajes, pues evidentemente hay que hablar de Enigma, ¿no? De este villano, de esta especie de psicópata que es bastante más brutal y sanguinario de lo que solemos ver normalmente en las películas de superhéroes. La verdad es que es un tío que da bastante miedito desde el principio, desde esa escena inicial en la que entra en casa del alcalde y lo asesina. Nos recuerda una vez más a criminales más del estilo Zodiac o Mindhunters que a un villano de superhéroes, ¿no? Y bueno, me pasa un poquito como con el caso de Pattinson, aquí todavía más agudizado porque prácticamente es un tío que aparece siempre enmascarado. He oído hablar muy bien de la interpretación de Paul Dano, pero como le he visto la película doblada, pues no sé muy bien qué deciros, porque va con un chubasquero, unas gafas que le tapan la cara y la voz que oigo es de otra persona, con lo cual me es complicado evaluar hasta qué punto lo hace bien o mal. Eso sí, no acabo de entender muy bien su trama, no sé muy bien qué es lo que quiere hacer, es el mal por el mal o destruir Gotham porque sí, por venganza, porque se han portado muy mal y porque la vida le ha tratado a palos. Algo tan sencillo como esto, pero bueno, me hubiera gustado algo un poco más elaborado y bien presentado. Y por otra parte, pues entiendo que no es de recibo que Enigma aparezca hoy con unas mallas ajustadas como Jim Carrey en Batman Forever,
pero entre eso y el chubasquero que me lleva aquí, pues pienso que habría algún término medio que se podría haber utilizado para hacer, digamos, una indumentaria algo más, no sé si llamar elegante, pero sí más interesante. Muchas veces se habla de que DC vive en una especie de caos, de falta de control, de ir sin rumbo y de que su universo cinematográfico, pues, de superhéroes, pues no tiene un plan, digamos, rígido o concreto que sigan, ¿no? Y van dando bandazos y así estamos viendo pues que continuamente se rebotean personajes, que películas que se estrenan una después de otra no tienen ninguna continuidad y que esto pues la aleja mucho desde luego del plan, parece que milimétricamente marcado, que tiene Marvel. La ventaja de este caos es que en DC podemos ver películas como esta, películas de superhéroes de autor, que posiblemente en Marvel serían imposibles, precisamente porque allí todo está mucho más estandarizado y marcado. Con lo cual, yo encantado de que DC siga en este caos. Yo creo, de hecho, que ya lo hemos hablado alguna otra vez, que deberían olvidarse de intentar remedar el universo Marvel con una continuidad, digamos, férrea, y bueno, pues dedicarse a hacer buenas películas que pueden o no tener continuidad las unas con las otras. Al fin y al cabo, como digo, lo importante es que las películas sean interesantes y no que sean capítulos de una saga que puede tener más o menos interés. En la frente de esta película de autor está Matt Reeves, que como he dicho, a mí es un director que me gusta mucho. Me gustó mucho su Déjame entrar, aunque evidentemente es un remake que no milimétrico, pero que evidentemente ve mucho del original, pero aún así creo que está contada con un ritmo y una elegancia que me encantan. Y sus entregas de la trilogía moderna del Planeta de los Simios, tanto El Amanecer como La Guerra, me parece que también están muy bien, así como su Monstruoso. Es un director que narra muy bien, que mueve la cámara con mucha elegancia y que creo que aquí posiblemente ha conseguido su mejor obra, con un estilo narrativo que a mí me gusta, porque bueno, me gusta este tipo de caligrafía cinematográfica, no lenta, pero sí pausada, o que mantiene la cámara el tiempo suficiente para que requiere cada plano, cosa que no es tan habitual ni tan fácil de encontrar. Así que creo que un gran trabajo de Matt Reeves y creo que ha sido un acierto contar con él para esta película. El guion es del propio Reeves y Peter Craig, que es un guionista que trabajó precisamente con Affleck en The Town, Ciudad de Ladrones, que escribió la última entrega de Bad Boys, que ha escrito Maverick, esa película que creo que es la única gran película, o la última gran película secuestrada por la pandemia y que aún no nos ha llegado, que algún día veremos, y que por lo menos de momento está escribiendo Gladiator 2. El guión me ha gustado bastante, creo que es un guión muy efectivo, que aguanta una película de 3 horas sin que a mí desde luego se me haga pesada. Continuamente están pasando cosas, aunque es cierto que, bueno, como he dicho, me hubiera gustado que hubiera desarrollado mejor algunos personajes y que hubiera sacado más provecho a la trama detectivesca, que tiene que ver sobre todo con el plan de Enigma. Y me quedan comentar lo que para mí son dos pilares fundamentales de la película, que son la extraordinaria música de Michael Giacchino, que me parece que aquí hace una de sus mejores obras, con temas muy diversos, muy distintos para distintos momentos y que funcionan de forma maravillosa. Es cierto que el tema de banda principal recuerda mucho, quizá demasiado, a la marcha imperial de Star Wars, pero por lo demás creo que la banda sonora es extraordinaria y hay momentos en los que me recuerda mucho a las películas de James Bond. Hay algunos momentos, no sé, románticos, por decirlo de alguna manera, que perfectamente podría encajar en una de esas bandas sonoras de John Barry, en esos momentos de James Bond en los que raramente pues el agente 007 tiene un momentito de calma. Una banda sonora fantástica que creo que funciona muy bien para dar el ambiente que cada escena requiere y que combinan perfectamente con la fantástica fotografía, que me parece sublime. La fotografía de esta película me parece acojonante. Está a cargo de Gray Fraser, que es un tío que, bueno, pues baste decir que fue el que fotografió Rogue One, algún capítulo del Mandaloriano y sobre todo Dune, con lo cual baste decir estos 3 títulos, sobre todo este último, el de Villeneuve, para calibrar hasta qué punto estaremos trabajando con uno de los grandes de la fotografía, que hay que hacer un trabajo magnífico y que junto con la banda sonora, el tempo narrativo y demás, consigue eso tan difícil de lograr una película y que a mí me fascina, que es la atmósfera, ¿no? Eso es algo tan indefinible que no se sabe muy bien cómo se consigue. Es una especie de alquimia, una especie de magia, y cuando combinas los elementos cinematográficos de la forma adecuada surge, y que hace que te metas en una película de una forma casi inmediata y más allá de lo que puede conseguir a veces un diálogo o una interpretación. Recuerdo mucho siempre
el caso del Silencio de los Corderos, que una película en la que uno evidentemente ya iba prevenido de que era una película en la que era un thriller bastante potente, y cuando empezaba la película y que no se veía más que un bosque con la música de Howard Shore, pues ya te metían en una situación de tensión que no te abandonaba hasta el final. Para mí eso es magia, para mí eso es cine puro, y creo que en esta película se consigue. Desde el principio de la película, una película que yo fui a ver sin demasiadas expectativas por todo lo que había precedido a su producción, pues al poco de empezar, entre la presentación del personaje de Batman, la música, la fotografía y demás, la verdad es que enseguida pensé, esto puede ser muy muy interesante. Hoy en día resulta un poco agotador defender que una película te ha gustado, porque hay que dar muchas explicaciones, ¿no? Por un lado es mucho más sencillo ver una película y decir que es una puta mierda, primero porque nadie te suele preguntar por qué, y segundo porque cuando dices que algo es malo, pues evidentemente lo que estás diciendo implícitamente es que tú lo harías mejor, y eso te coloca en un plano de superioridad sobre los creadores de la película. Cuando ya dices que te gusta, pues cuando empiezan los problemas y tienes que empezar a explicar a qué se debe. Y es que una película pues está compuesta por 1.000.000 de elementos. Pueden no gustarte 1, 2 o 300, y aún así el conjunto resultarte interesante, positivo, e incluso gustarte muchísimo. Es lo que ha sucedido en este caso. A mí la película me ha gustado mucho, aunque hay cosas, como he dicho, pues que no me acaban de convencer, como el plan del enigma, el caso detectivesco, el traje de Batman, la presentación de Bruce Wayne, el que se hayan acercado excesivamente a Seven, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que, como he dicho antes, me ha gustado muchísimo este Batman que nos ha presentado y el mundo en el que vive. Me gusta mucho el enfoque, es un Batman con el que se trata con seriedad, sin tonterías, en un contexto de género negro que para mí me resulta fascinante, y que para mí es un Batman que desde luego que funciona muy bien, y haya o no secuelas, me quedaré con la sensación de que he visto una buena película de Batman. Creo que la acción, la poca acción que tiene, porque no tiene excesiva acción, creo que está bien resuelta, y sobre todo la película más que nada está basada en, pues digamos, en ese trayecto que hace el héroe, que hace Batman, un Batman un poquito descolocado al principio de la película, y que empieza diciendo yo soy la venganza, y acaba convirtiéndose literalmente en un faro de luz que guía al pueblo de Gotham hacia la salvación. Me gusta muchísimo esa escena al final en la que se le ve rescatando heridos de los escombros del auditorio, y me parece fenomenal. La verdad es que esa plasmación de Batman, que creo que no habíamos visto nunca en pantalla, me parece estupenda, y desde luego, como he dicho, hace que me quede muy contento de esta realización y de este enfoque del personaje. En cuanto a si habrá secuela o no, pues creo que todavía no se sabe, habrá que ver cómo termina el recorrido comercial de la película. Lo que sí me parece es que si hay continuaciones de este Batman, por ese toque realista que tiene, pues si el de Nolan era complicado que conviviese con un mundo de superhéroes propios de DC, pues este me parece que todavía es más complicado. O sea, quiero decir, aunque haya secuelas, dudo mucho que tengan continuidad, o al menos que tengan crossovers con otros personajes de DC. Y en cualquier caso habrá que esperar a ver cómo funciona la película para plantearse si hay segunda parte o no. De momento la película está funcionando muy bien, mucho mejor de lo que yo esperaba. Yo el día que fui a verla, la sala estaba en un cuarto de ocupación, lo cual me hizo augurar que la película no iba a ser muy exitosa, pero es cierto que el primer fin de semana acabó recaudando 300 millones prácticamente en todo el mundo, y hoy sábado está alrededor de 400 y algo, con lo cual entiendo que acabará el segundo fin de semana con 450 o 500, lo cual es muy buena cifra. Con lo cual, pues se muestra o se evidencia que este Batman no solo ha acabado con Enigma y sus Enigmers, sino que también creo que ha derrotado un poco a esos hooligans de Snyder que estaban deseando que la película fuera un fracaso a todos los niveles, pues por si esto, de forma un poco absurda desde mi punto de vista, servía para acercar un poco más la posibilidad de que el Snyderverse, con todo lo que conlleva, pues resucite. Yo esto lo veo muy poco posible, pero bueno, quién sabe, ¿no? El futuro puede cambiar, está habiendo cambios importantes en la directiva de Warner, con lo cual pues todas las opciones están abiertas, y hasta dentro de un tiempo pues no veremos en qué línea vamos. Lo único que tenemos de momento claro es que, por lo menos para mí, esta es una gran película que me ha dejado muy contento y con muy buen sabor de boca.
¿Es o no la mejor película de Batman de la historia? Sinceramente no lo sé ni me importa. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.